Mi conversión fue cuando yo tenía 10 años. A los 10 años yo le dije al Señor, amén, sí, aquí estoy. Amén. Luego fui un jovencito que tal vez fui muy inquieto, muy inquieto. Ahora, bueno, antes le decían a uno inquieto, ¿sí o no? Antes le decían a uno, ay, tan inquieto que es el patojo. Ahora le pusieron un nombre, le llaman TDAH. Entonces, lo que sucedía era que yo tenía eso de ser eléctrico y no me estaba quieto con nada. Y resultó que cuando me convertí siendo jovencito, un día se me metió que yo quería saber qué era eso del bautizarse. Y entonces me fui a meter a la oficina del pastor Alberto Baeza se llama. A la fecha vive. Y le fui a decir que yo lo que quería era que me enseñara qué era eso de bautizar. Y rapidito, porque entenderán que un niño eléctrico, yo le dije que yo quería, porque yo quería bautizarme. Y pues el Señor permitió que a los 11 años ellos pues me bautizaran, y para la gloria de mi Señor, pues aquí estamos. Amén. Sabidos, convencidos y bien convertidos. Gloria. De eso se trata todo. Amén. Bueno, con el paso del tiempo, yo le dije al Señor, yo quiero aprender de tu palabra. Pero miren pues, ahorita me salió esto sin saber que me iba a salir así. Porque sin saberlo, aquí presente está un culpable de que a mí me guste la palabra sin que él lo sepa. ¿Cómo la ven? Ahí está el culpable. Amén. De niño tuve una niñez un poquito difícil. Y pues el Señor me regaló, bendito sea Dios, 2 mamás. Una mamá que me trajo al mundo y una mamá de crianza. Y resulta que por cuestiones de vida, pues yo jovencito ya me vine con mi mamá de crianza, aquí a Huehuetenango. Nací en la ciudad capital. Y van a ver ustedes que mi mamá de crianza fue alumna de él y aceptó en las clases de moral cristiana de él. Así que por culpa de él es que mi mamá nos dice todos los días, lean la palabra. Les cuento, el año pasado el Señor me dio la oportunidad y la bendición, ustedes no saben cómo la disfruto, de dar clases de moral cristiana. Pero mi mamá, lo primero que me dijo el día que iba a empezar a dar clases formales de moral cristiana en un centro educativo, me dijo, hubiera querido que el profe Ariel te hubiera enseñado cómo hacerlo, me dijo. Así que ya vieron, el Señor les tiene aquí un valor, un siervo de Dios que sin saberlo él, la semilla que él sembró, miren, hasta aquí terminó también. Amén. Amén. Bueno, luego, pasado el tiempo, como me gustó mucho estudiar la palabra, yo me metí a un seminario para estudiar la palabra de jovencito, y el Señor permitió pues que me graduara como tal, y pues ahí académicamente y formativamente y espiritualmente el Señor me hizo el llamado desde jovencito a estar listo como pastor, en ese tiempo pastor misionero, pastor de jóvenes. En ese tiempo, les cuento, cuando me gradué ya la conocí a ella, entonces mi sorpresa más grande en mi graduación fue que ella haya llegado siendo mi novia al seminario a presenciar ese acto tan bonito. Y mira, el Señor me la regaló como esposa. No sé si a ella yo fui el regalo, o el Señor está tocando algo, o yo soy su aguijón, como dijera Pablo. Pero finalmente el Señor nos ha permitido ya hacer un matrimonio de 17 años juntos. Y el tiempo de noviazgo que el Señor nos permitió vivir en el orden de Dios. Entonces, bendito sea Dios por ello. Pasados los años, empecé poco a poco a estudiar un poquito más la palabra, y pues bueno, el Señor nos dio la oportunidad por ahí de estar estudiando actualmente las Escrituras, y ahí van avanzando los grados académicos. Pero todo es para la gloria de Dios, porque eso es lo más importante. No es para la formación del hombre, sino que es únicamente para nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha permitido estar en Iglesia Luz y Verdad. Miren, yo sé de corazón que el Señor me permitió desde que empecé de jovencito a cuestionar mucho cómo era la enseñanza de las Escrituras, y encontré la paz y la tranquilidad
en la iglesia centroamericana, porque hay una enseñanza doctrinal correcta. Las escrituras, la revelación, aquí está en la palabra. La palabra nunca se alegoriza, nunca. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención y es lo que me ha tenido amando nuestra visión bíblica, nuestra manera de poder estudiar las escrituras. Y cada vez que el Señor me permite hablar la palabra de Dios, yo le digo al Señor, Señor, que no sea yo, sino que seas tú. Amén. ¿Me acompañan con una pequeña oración para dedicarle al Señor este momento? Amén. Oramos, ahí donde está. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias porque hoy nos has permitido estar acá, en tu iglesia, con tus hijos, Señor, sabiendo que hoy todos estamos deseosos de un mensaje que pueda provocarnos a tener esa vida cristiana correcta, esa vida en santidad, Señor, a comprender las grandezas que tú tienes para nuestras vidas. Padre, por favor, úsanos, y que no sea nuestro labios, sino que sea tu gloria la que se manifieste en todo momento. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, usted se ha dado cuenta la lectura de la palabra. Interesante, ¿sí o no? Tal vez muchos hemos pasado por ahí. El paralítico. Pero antes de pensar en el paralítico, yo quiero recordar, y no sé si a usted le ha pasado, yo quiero recordar la cara de los niños. Especialmente yo recuerdo a mi hijo de 6 años. ¿Por qué lo recuerdo? Porque hubo una etapa en la vida de él que mi hijo empezó a mudar los dientes, y todos los niños mudan los dientes, ¿verdad? Y ¿saben? Pasa que la mayoría de niños tienen ese deseo, esa esperanza que papá, mamá o el tío más cercano pueda ser la persona que le ayude cuando el diente se le afloja. Y le voy a ser franco, hay papás que son muy buenos papás. Yo creo que no era muy buen papá, porque cuando tenía el diente flojo mi hijo, yo lo que vi fue una oportunidad para divertirme. Ustedes no saben cómo. Porque hay papás que llevan al médico para que le saquen el diente. Yo no lo hice. Yo le amarré una pita, fui a una puerta, amarré a la puerta y flongón. Y mi hijo le salió volando el diente. A pesar de eso me siguió buscando. Creo que mi pobre hijo de pequeño tal vez tenía la esperanza, yo ya lo vi en la esperanza y la fe, que su papá lo tratara con mucho cariño, pero para mí la diversión, quitarle los dientes. Vean, esa confianza a veces me pone en qué pensar. Y he tomado este ejemplo porque el mismo ejemplo se utilizaría para pensar en cómo hay unos niños que cuando se les caen los dientes meten el diente debajo de la almohada, ¿verdad? Porque muchos le han dicho es que ahí va a llegar un ratón y te va a dar dinero. Y nosotros como papás se nos hemos dicho. Y creo que es tal vez la esperanza más tremenda que nosotros podemos formar en nuestros hijos, porque al final creo que no los engañamos. Ellos saben que un ratón no carga mochila, y mucho menos va a cargar un diente tan grande, ¿verdad? Entonces ellos nos siguen el juego. Todos los niños somos así. Y les pongo estos dos ejemplos por una razón. Porque los creyentes somos así. Los creyentes, cuando pensamos en la fe, en el término fe en Dios, somos igualitos que los hijos poniendo el diente debajo de la almohada. Porque decimos, sí, me va a venir a dejar un cliente el ratón. Y como creyentes nosotros somos expertos en leer la palabra y en tomar citas bíblicas y apropiarnos de ellas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí o no? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios en quien confío. Otra promesa que todos nos gusta. El ángel de Jehová acampa alrededor de los cementerios y lo hace. Somos buenos para tomar esas palabras para nosotros.
Pero así como el niño llega a desconfiar del papá, cuando nosotros tenemos la prueba al frente y vemos que la prueba es más grande que nosotros, muchos versículos se pueden saber ustedes, pero si no tienen la fe firme, no tienen nada. Y a muchos nos pasa. Oramos. Cuando oramos en la iglesia, cuando oramos en nuestra casa, lo hacemos con fe, pero así con fe profunda, y decimos: Señor, creemos en tu sanidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a nuestros familiares en el hospital, cuando les han dado un diagnóstico malo? He visto hermanos que cuando les dicen: hermano o señor fulano, usted tiene cáncer, les soy muy franco, las oraciones ya no suenan igual. No, las oraciones ya no son aquellas oraciones fervientes que uno diga: el Señor está obrando. No, somos como esos niños que ponen el billete ahí, a sabiendas que va a aparecer un billete debajo de la almohada, pero ya le decimos: Señor, me siento mal, Señor, la pena no es más. ¿Cuántos matrimonios usted no ha visto? Que el esposo toma un camino diferente o la esposa toma una actitud diferente. Los hijos están derrumbando, los hijos están siendo tocados por el alcoholismo. Y a lo mejor pasa así. Nosotros, cuando vemos que ya la prueba está dura, ya no creemos de la misma manera. Y ahí quiero iniciar hoy con ustedes, mis amados hermanos, a pensar en cómo los problemas son un reto para la vida de cada uno de nosotros. Problemas, todo esta vida es problema. Las escrituras no lo muestran y la vida misma no lo muestra. Le voy a poner un ejemplo. Usted ora al Señor y le dice: Señor, yo quiero un carro, por favor, porque ya estoy cansado de ir a la iglesia aquí. Y le ora con fe. Esta fe, pero si usted le dice: mi Señor, y quiero que sea un Mini, y quiero que sea moderno, mejor si es del año, y se lo pide con pelo y señal, y el Señor lo mira y le dice: bueno, ahí está tu carro, y le provee, y ahí está el carro. Su fe fue muy buena, pero todo es problema, porque resulta que usted disfruta el carro nuevo, pero cuando llega la hora de hacerle los servicios, estos servicios no van a ser baratos. Cuando hay que pagar los impuestos, eso ya es un problema. O sea que aparentemente algo que usted pidió para bendición le termina complicando la existencia. Y eso es normal que nos pase a nosotros. A veces pedimos, y como dicen las escrituras, vosotros pedís, pero pedís mal, porque no sabemos exactamente qué pedirle a Dios. Y hoy quiero que usted me ayude. Y ahí donde está sentado y sentada, piense conmigo. ¿Cuántos problemas tiene así? Problemas que son serios, problemas que son duros. Piense, por favor. No sé, la economía, la familia, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el tiempo, el tener que pagar un arriendo, el tener que pagar una mensualidad de casa, la enfermedad. ¿Cuántos problemas puede tener usted? Y problemas que son importantes. Si usted se da cuenta, es posible que alguno de los aquí presentes ya haya hecho un listado mental, y sí o no, como mínimo usted ya tiene 3 problemas en mente, ¿sí o no? Ya, aquí están, problemas en mente. Si Jesús entrara por esa puerta y se parara en ese lugar arriba, físicamente, por supuesto, y le dijera: le voy a resolver un problema, escoja el que quiera, ahorita se lo resuelve. Piense usted ahorita, por favor, qué problema le diría que le cubra, qué necesidad sería la que usted necesita que le libere. ¿Ya lo pensó? Vea conmigo. ¿Qué estamos esperando de Dios?
Juan Marcos, o Marcos, o San Marcos, como le decimos muchos, deja una evidencia de Jesús cuando regresa a su casa allá en Capernaum, y cuando todo el mundo se entera que Jesús regresa y se va a la casa de habitación, todo el mundo llega por ir a escuchar una palabra buena. Y cuando llegan a escuchar la palabra buena, la gente se empieza a golparse. Imagina usted la puerta llena, el salón lleno, las ventanas llenas, gente parada hacia atrás brincando para poder alcanzar a escuchar el mensaje de Jesús. Otros teléfonos viendo qué milagro iba a hacer, porque cuando Jesús llegó allí a Capernaum, le quiero decir que él venía de curar a un leproso. O sea que ya se oían los milagros que Jesús venía haciendo. Y como ya se escuchaban los milagros que Jesús venía haciendo, todos querían ver qué era lo que estaba pasando. Por allá, en algún lugar, no le podría decir exactamente a cuánto de esa casa, se encontraba nuestro amigo, el paralítico. El paralítico tenía un problema, ¿sí o no? El paralítico tenía un problema, y un problema serio. Quiero que por favor usted piense conmigo lo siguiente: ser paralítico en tiempos de Jesús y ser paralítico ahorita no es lo mismo, porque en tiempos de Jesús no había un neurólogo que le dijera: venga, vamos a ver por qué su cerebro no permite que sus piernas le funcionen. En los tiempos de Jesús, cuando al paralítico se le dormían las piernas y le dolían, no había una inyección que dijera: venga, le pongo esta inyección para que se cure. Una mejor. No existían las sillas de ruedas para decir: lo voy a trasladar. O sea que un paralítico tenía que estar inevitablemente acostado. ¿Y qué podía hacer el paralítico? Ver para arriba, ver para atrás y ver para atrás. Un paralítico en tiempos de Jesús. ¿Se imagina usted las llagas de tanto estar acostado? Su espalda. Deje eso. Veamos en la higiene cómo se sentiría el olor que emitía ese paralítico. ¿Qué pasaba cuando el paralítico necesitaba ir al baño? Hacer del 2. Ser paralítico en los tiempos de Jesús, uy, eso era una vergüenza. Pudiera decir que era deprimente ser paralítico. Era vergonzoso ser paralítico. O sea que el paralítico, sí o no, tenía un problema. Tenía un problema. Así que cuando hay 4 amigos de ese paralítico que se enteran que Jesús llegó a Capernaum y hacía milagros, estos 4 personas lo que hicieron inmediatamente fue agarrar al paralítico los 4 y monos. Vamos a ver la salvación, vamos a ver la sanidad, y se va a hacer. El paralítico, ¿qué tenía que perder si no creía? Nada. Total, ya estaba tirado. Uno más, uno menos, bonos. Y me lo imagino yo en la camilla, ahí que lo llevaban, o manta, no sé cómo lo pudieron haber llevado. Y cuando llegan al lugar y ven una cuadra completa llena de personas que están esperando escuchar y hablar con Jesús, esas 4 personas encontraron un problema más grande del que ellos esperaban. ¿Va conmigo en la historia? ¿Amén? Vean. Llegan estas 4 personas, le buscaron una solución. Yo me los imagino diciendo: con permiso, no, por la ventana no se puede. Mirad en la puerta, no, tampoco se puede. Y si vamos, no se puede. Entrémosle. ¿Cómo tuvieron que haber entrado al paralítico en medio de la multitud? Porque eso dice las Escrituras. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, es que no eran 10, no eran 20, era una multitud. Así que quiero pensar que o se lo cargaron o lo levantaron, y ahí vamos pues. A uno de ellos posiblemente se le ocurrió: si no podemos por la puerta, por las ventanas, va para el techo. ¿Cómo lo subieron al techo, mis hermanos? Ay, Jesús. Me quiero imaginar a Pastor Rosalí
o a cualquiera de ustedes aquí donde estamos, miren, aquí, predicando la palabra del Señor, cuando de repente croc y empieza a caer polvo, a hacer bulla, y como las casas eran enramadas, a quitar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús los mandó a quitar? Jesús les dijo, vayan a bajar ya que están ahí porque me están interrumpiendo el mensaje. ¿Eso dijo? No. Yo me imagino que Jesús ha sido así y siguió lo que estaba diciendo. Lo interesante de eso es el acto seguido. Hoy quiero presentarle a usted 3 escenas, que por favor no se me pierdan esas 3 escenas. La primera escena, cuando empiezan a bajar al paralítico. Y por eso le puse la imagen mental de un niño perdiendo un diente. Porque aunque el paralítico tenía un problema y él sabía que sí o sí podía salir, no estaba seguro, podía salir de ahí sano. ¿Se imagina usted el miedo que pudo haber experimentado cuando empezaron los... No lo crucé mucho, no, hombre, mirá, y el paralítico, me van a botar. Es que lo estaban bajando por arriba. Y lo terminan de descender. El paralítico solo mira a los amigos. Él no mira a Jesús. Él mira a Jesús hasta que está en el suelo. Mire qué precioso es. Segunda escena importante que quiero que por favor tenga claro. Jesús, ¿qué vio? ¿Vio al paralítico o vio a los amigos? O sea que el paralítico tenía un problema, iba por el problema y ni atención le pusieron. No fue importante. Jesús vio a los 4 que estaban ahí arriba. Y él bien, preciosos. Bajaron al paralítico, ahí pónganlo. Y dicen las escrituras, miren, si tiene su Biblia, manténgala para que no nos perdamos. En Marcos 2, y vamos al versículo 5. Versículo 5. ¿Está conmigo? Mire lo que dice. Y al ver Jesús, ¿qué dice? La fe de ellos. Dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué precioso, ¿verdad? Pero al paralítico no le salió lo que quería. El paralítico, ¿por qué iba? ¿Usted cree que el paralítico, después de ser paralítico, lo que quería era que le perdonaran pecados o que caminara? Porque todos vemos eso. Vemos un paralítico que llegó y la respuesta es que por la fe de ellos, Jesús por la fe de ellos, les dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero pensar, mis hermanos, en este punto, la importancia de la perseverancia. Mire eso, la perseverancia. Es que la perseverancia el Señor la premia. Usted tiene que aprender a ser perseverante en medio de sea lo que sea que esté viviendo. Eso es fe. Y ojo, quiero aprovechar. Teníamos a bien compartir una actividad con nuestro hermano Rosalío anoche. Anoche fue, ¿verdad? No, fue al almuerzo, ¿verdad? Jesús, ya me estoy comiendo la gallina en la cena, mire. Nos invitaron a un caldito de gallina. Y yo les platicaba en el espacio que el Señor dio la oportunidad que compartiéramos la palabra, que tuvimos una plática en mi casa con mi familia. Todos los jueves nos reunimos para orar y adorar como familia, tener un devocional. Y en la lectura que teníamos, veíamos 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, ¿verdad? Y les platicaba yo a ellos que mi hermana me dice, cuando leyó ahí en Corintios, 1 Corintios 13, la parte final, el último versículo de ese Corintios 13, cuando dice que la fe
Vea, se lo leo. Primera de Corintios 13, para no poner ni quitar, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero mire el orden: la fe, la esperanza y el amor. Y luego dice, mire cómo dice precioso, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces me dice mi hermana, no, para mí lo más importante tiene que ser la fe. ¿Cómo le digo que no? Sin que llore, dije yo. Así va. ¿Cómo le digo que no? Porque mire, esto lo resuelve la primera carta de Juan, cuando dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. O sea que el amor es algo que viene de Dios para el hombre, y la fe es algo que está del hombre hacia Dios. Amén. ¿Va conmigo? Precioso eso, ¿verdad? La perseverancia entonces es la perseverancia del hombre para alcanzar lo que Dios nos quiere dar o nos puede dar a nosotros. Estos 4 hombres perseveraron y no dieron su brazo a torcer, al contrario. Ellos sabían que por medio de la fe que tenían en Jesús iban a lograr algo. ¿Qué? No sabían. ¿Qué lograron hasta ese momento? Hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete de ahí, y se movería. Si tuviéramos fe, la perseverancia habla de fe, y es lo más importante que usted tiene que tener en su vida. Leo la carta a Hebreos. Escuche usted Hebreos 10. Hebreos 10:22. Dice esta carta tan importante algo en torno a la perseverancia. ¿Ha llegado? Así lo espero y lo leemos juntos para los que lo tienen. Hebreos 10:22 y 23. Acerquémonos, o sea, perseveremos en acercarnos. No nos quedemos a medio camino, no, acerquémonos con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Escuche esto, qué precioso. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea que no es mentiroso el que dijo que nos iba a amar, salvar y cuidar, ¿sí o no? Amén. Perseverancia. Pero si usted se da cuenta, ese texto de Hebreos nos llama a tener fe con una condición, y es a la que poco le ponemos atención. Lavados los cuerpos con agua pura. No podemos nosotros esperar que Dios nos ayude, nos bendiga, si nosotros estamos sucios, si nosotros tenemos pecado en nuestras vidas. Mucho podemos querer, podemos decir yo tengo una fe grande en Dios, y por eso le decía, para aprendernos las promesas de Dios somos los primeros, pero para cumplir sus mandamientos no siempre somos los primeros. Y allí tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Lo primero que tenemos que entender es que el mayor logro que tuvo ese paralítico fue que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. En el tiempo que ese paralítico recibe, porque tenemos que leer entre líneas lo que dice ese Marcos 2, cuando el paralítico recibe, tus pecados te son perdonados, allí no dice que el paralítico le hubiera dicho a Jesús, bueno Jesús, ¿y a qué hora me vas a parar? No. Las escrituras dicen que como los escribas que estaban ahí cerca, empezaron a cavilar, a hablar intensamente, a decir, ¿y este por qué está perdonando pecados? ¿Qué se cree? ¿Acaso es Dios? Cuando empezaron todos a murmurar del por qué él había perdonado pecados, yo me pongo en el lugar del paralítico,
recibiendo esa llenura de decirle: Señor, me perdonaste mis pecados, ya ni me levantes de aquí. Tengo el regalo más grande, mis pecados fueron perdonados. Eso fue lo que realmente le pasó al paralítico. El hombre estaba pleno, había recibido el perdón de pecados y no tenía nada más que pedirle al Señor. La fe de esos 4 había bastado para que él alcanzara la salvación. Precioso, ¿verdad? Precioso. Pero mire, es urgente que nosotros estemos claros en nuestros tiempos, que aunque vengamos todos los domingos a la iglesia, debemos de buscar constantemente el camino de la santidad para estar limpios de pecados y que nuestra perseverancia en fe sea efectiva. El rey David, un rey conforme al corazón de Dios, eso es lo que se dice, ¿verdad? El rey David, en el Salmo 51, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y era el rey David el cantor por excelencia, la descendencia de donde viene nuestro Jesucristo amado, y él reconoce que en maldad fue formado. Es necesario que el creyente pueda estar completamente claro que si no hay búsqueda de santidad, no vamos a recibir nunca nada. El primer error del cristiano es pedirle a Dios creyendo que no cuenta la vida que llevamos. Él hizo un sacrificio, Él nos salvó, Él nos amó mucho, pero ¿cómo estamos nosotros respondiendo a eso? Y no lo perdamos de vista, mis hermanos. Regresó en la historia, y no se me pierda todavía porque íbamos con 2 escenas, ¿verdad? La primera escena era la del paralítico. La segunda escena que hoy le vengo presentando es a los amigos que están ahí arriba, ¿verdad? Veamos qué sigue diciendo el texto. Dice: estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús, mire cómo dice el versículo 8, y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué critican? ¿Por qué hablan? ¿Ustedes consideran que el Hijo de Dios, para él es más fácil decir: te perdono los pecados, que levántate y anda? ¿Cuál es la gana que tienen ustedes de estar criticando? ¿Por qué no están conformes? Jesús los confrontó, pero era necesario, póngale atención a esto, era necesario que estos escribas vieran algo que a ellos los convenciera del poder magnífico que tenía Jesús. Porque el paralítico, ese estaba llorando agradecido: me perdonaste mis pecados, Señor. Él ya no pedía nada. Pero por amor aún a esos incrédulos, ¿qué le dice el Señor al paralítico? ¡Ah, qué precioso! Mire, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Como que se acordó del paralítico, para que vean, dijo: levántate, anda, agarra tu lecho y Dios, que te vaya bien. Mire qué precioso eso, qué poderoso ese ejemplo que Él nos pone. Y no se me vaya perdiendo: paralítico, 4 amigos, y en esta tercera escena que hoy le quiero presentar está Jesús.
actuando poderosamente en la vida del paralítico, pero impactando la vida de los escribas, de toda la gente que estaba ahí y principalmente de los 4 amigos. Amados hermanos, hoy quiero pensar con ustedes que aunque lo más importante en medio de nuestras necesidades es pedirle a Dios que Él nos ayude, que aunque es muy importante la oración que usted hace y le dice: Padre, no tengo dinero para pagar la renta, Padre, la enfermedad está muy dura, esa diabetes me está haciendo daño, ya no aguanto las neuropatías, Señor, mi esposa tiene cáncer. Aunque nosotros tenemos la idea de nuestra necesidad, Dios sabe lo que realmente necesitamos. El tiempo de Dios no funciona al mismo tiempo que el de nosotros. La voluntad de Dios no funciona al mismo tiempo que la de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, de paz, y considero lo que deseas. Dios considera lo que nosotros queremos, pero el plan perfecto es de Él. La voluntad es de Él. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, mis hermanos. Hoy quiero pensar que cuando Jesús le dice al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda, ese hombre no necesitaba nada. Nunca dice la edad del paralítico aquí, ¿verdad? Entonces permítame retar en usted una realidad que es posible que haya pasado. Escuche esta realidad posible que haya pasado. ¿Por qué a Jesús no le importaba levantarlo? ¿Y por qué el paralítico no pidió que lo levantara? Imagínese usted que el paralítico haya tenido 80 años. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tenido 80 años? ¿Habría valido la pena que lo levantara de la cama? Ya no. El milagro más importante para ese hombre era el perdón de los pecados. El milagro que tuvo fecha de caducidad fue que él se parara y caminara. Ese milagro ya no era importante. Pero el paralítico, junto con todas las personas que están ahí, vea el versículo 12. El versículo 12 dice: entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué dice ahí luego? Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. Todo lo que Dios tiene para su vida es única y exclusivamente para la gloria de su nombre. Amén. Ese es el único propósito, para la gloria de su nombre. Si usted sana, es para la gloria de su nombre. Si usted muere, es para la gloria de su nombre. Para nada más. Sea porque vivamos, dijo, o porque muramos. ¿Qué dice luego? El Señor somos. ¿Se da cuenta? Todo es para la gloria de su nombre, puesto en nuestros tiempos. Ahora tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia que se encuentra en Tesalónica. ¿Se recuerda usted ese texto importante que les dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? Dad gracias en todo. Amados hermanos, cuando estemos en medio de la lucha y de la prueba, aunque usted vea que su fe todavía no alcanza el nivel y el problema sea más grande, solo considere lo siguiente:
debe de permanecer. Y para permanecer, se permanece en la palabra, se permanece en oración, se permanece en adoración. Quien alaba a Dios, lee la palabra y habla con el Señor, permanece y crece espiritualmente. De eso se trata todo, no se trata de más. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos y estemos dispuestos a glorificar el nombre de Él. Quiero concluir, mis hermanos, con dos ideas importantes y no olvidando esos tres escenarios que hoy le puse. El primer escenario podría ser los jóvenes, los 4 jóvenes. Construya una fe inquebrantable. Por favor, constrúyala. Manténgala firme, entendiendo que la perseverancia implica permanencia en Dios. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Mire, pues lleva mucho fruto, porque separados de mí, a veces es cansado venir a la iglesia. A veces es cansado al terminar nuestra actividad de trabajo, llegar, tal vez no hincarse, pero sí sentarse y decirle: Señor, gracias por el día. A veces es cansado, es más, a veces se nos olvida, ¿sí o no? A conciencia, no nos hagamos los supercristianos, todos lo hacemos. Todos lo hacemos, que suena la alarma, la apagamos un sueñito más y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde, nos levantamos todos despelotados y no le dijimos al Señor: Padre, gracias por este día tan precioso que tenemos. La mayoría que estamos al frente de una iglesia, lo que voy a decir ahorita me voy a meter en problemas. La mayoría decimos: hermano, ore por las mañanas, haga su devocional. Pero a conciencia, ¿usted se imagina cuántos realmente lo hacen? Eso es difícil. Pero eso es el hecho de que nosotros permanezcamos en Él. Enamorémonos de Jesucristo, enamorémonos del Espíritu Santo y que Él haga la obra perfecta en nosotros. Mis hermanos, por favor, la única manera que su fe crezca es dando frutos, creyendo en Él, siendo dependientes de Dios. Y por último, separados de mí nada podéis hacer. Asista los domingos, asista los días que tengamos oración. Busque la presencia del Señor, no se separe, abrace al Señor y dígale: Señor, aquí me voy a quedar asido a ti, abrazado a ti, todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tu presencia no va conmigo, yo no he de moverme. Quedémonos ahí en la presencia del Señor. Y eso es importante. Ese fuego, mis hermanos, solamente ustedes y Dios puede avivarlo. Solamente ustedes. El segundo escenario que quiero tener claro es el siguiente: los 4 amigos. Los 4 amigos. ¿Usted alguna vez ha sido amigo? ¿Ha tenido amigos? Creo que ninguno hemos llegado a ser amigos como esos 4 amigos. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de los amigos? El amigo es como un hermano en tiempo de angustia. El amigo ayuda. Por la fe de esos 4 amigos, el paralítico recibió el perdón de pecados. Amados hermanos, quiero que piensen lo siguiente: cuando en Mateo 28 Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, no se lo estaba diciendo: Pastor Rosalío, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. No se lo dijo a él, se lo dijo a usted.
Se lo dijo a usted, nos lo dijo a todos. Nosotros debemos de ser esos amigos, esos ministros que vayan y busquen, toquen la puerta de la casa. ¿Cómo está? Buenas tardes, le vengo a hablar de la palabra del Señor. Usted tiene necesidad, venga, oremos. Me gustó mucho, me decía nuestro hermano Ariel, una característica que yo sé que sí la tiene, Pastor Rosalío. Alguien necesita y ahí estamos, porque nos lo ha demostrado. El tiempo que tengo de ser amigo de su hijo lo he visto yo también. Y me dice, mi papá no para. Hay días que le he dicho, tráigase a su papá, que esté con nosotros aquí en el servicio que vamos a tener de caballeros. Y él me dice, ayos hermano, ay, si mi papá no lo logro amarrar en la casa, me dice. ¿Usted está siendo amigo? ¿Usted está yendo por el necesitado? ¿Y usted está haciendo hasta lo imposible para que ese necesitado llegue a los pies de Jesús? ¿Usted está haciendo todo lo necesario para que la salvación de Cristo llegue a esas personas? Este es un tiempo que Dios nos está hablando. Este es un momento que la palabra de Dios nos está confrontando a través de esta historia a tener una fe inquebrantable, a ser agradecidos y a dar la vida por aquellos que necesitan ser llevados a los pies de Cristo. Apoya a sus hermanos. Algo en pocas palabras platicábamos con mi hermano Ariel ahorita y que yo se lo decía a mi esposa. Amo las iglesias pequeñas. Yo amo las iglesias pequeñas. Porque aquí es donde hay calorcito. Cuando las iglesias crecen, por darle la mano a uno, ya no se la da a otro. ¿Ustedes conocen a Pastor Raúl Martínez? Hoy le decía, en la mañana me dice, hermano, ¿qué manda pastor? ¿Qué pasó con el hermano fulano? Solo me dijo eso y pensé yo, Dios mío, no lo llamé. Se me fue la semana y no hablé con él. Y le dije, viera pastor, le dije que yo no le he llamado. ¿Usted ya lo llamó? Le dije, no, yo tampoco, me dijo. Pero es que toda la semana ha estado visitando, me dijo él. ¿Se da cuenta que usted tiene la bendición más grande de preocuparse por el hermano y por la hermana que está aquí? Por ir jalando a quien necesita de Dios, por ir acercando a nuevos creyentes a los pies de Cristo y decirles, mire, no me importa lo que yo tengo que hacer, pero que yo lo llevo a los pies de Cristo para que Él les salve, yo lo llevo. Si me tengo que trepar una casa, abrir un hoyo, hacer el ridículo y bajarlo a los pies de Cristo, yo lo voy a hacer. Ese tipo de compromiso, mis hermanos, es el que necesitamos en el reino de los cielos. Marcos dice Jesús, arrepentíos, porque el tiempo se ha acercado. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que reactivarnos y decirle, Señor, heme aquí, soy yo el que voy a ir a predicar el arrepentimiento, soy yo el que voy a ir a buscar a las personas que necesitan ser salvos. ¿Está preparado para eso? ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere ser usted ese instrumento para salvación? ¿Quiere dejarse utilizar por nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere usted ayudar a su familia a que todos lleguen a los pies de Cristo? ¿Quiere hacerlo? Oremos. Cierre sus ojos. Padre, hoy hemos sido confrontados por las Escrituras, pidiéndote que seas tú, Señor amado, el que nos muestre el camino a la salvación. Hemos visto, Señor, 3 escenarios. A un paralítico que creía saber qué era lo que necesitaba, pero le faltaba fe y no pidió correctamente. Pero tú en tu infinito amor le diste lo que él necesitaba y era la salvación. Y ese acto precioso, esa escena preciosa, a nosotros hoy nos muestra, Padre, que debemos de aprender a pedir y tenemos que tener una fe firme en ti, Señor, una confianza absoluta en ti, que tenemos que aprender a permanecer en ti a través de la lectura, de la oración y de la alabanza, apoyando a nuestros hermanos. Señor, nos has mostrado una segunda escena de 4 hombres que hoy nos hablan
sobre lo importante que es de estar en todo tiempo, de ser como un amigo, como un hermano en tiempo de angustia, de no dejar al hermano y a la hermana que tengo aquí cerca, Señor, de no dejar al vecino, de no dejar a aquel que necesita de ti, Señor. Por favor, permítenos tener ese ejemplo, esa perseverancia para poder acercar a más personas a tus pies, traerlos a la iglesia, mostrarles la verdad, mostrarles la palabra, orar por ellos en todo momento, enseñarles a glorificar tu nombre, Padre amado. Por favor, permítenos ser esos instrumentos. Y por último, Padre, hemos visto una tercera escena en la cual te vemos a ti, nuestro único Dios todopoderoso, único camino, verdad y vida, y que tú te has preocupado por nosotros y que nos has dado la oportunidad de poder ser salvos, ser sanos y ser limpios. Permítenos, Dios, vivir lejos del pecado. Como tu palabra lo dice, lavarnos todos los días con agua limpia, acercándonos a ti, confiados, Señor, que tú tienes planes perfectos para nosotros. Padre, hoy queremos comprometernos para poder llegar a ser esos vasos útiles para el crecimiento del reino, que es finalmente ese llamado que nos has hecho. Permítenos predicar con palabras, pero danos por favor la entereza de predicar con el ejemplo, con nuestras mismas vidas. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia preciosa, Señor, que hoy está dispuesta a caminar para ti. Gracias por todo. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones.